¿Qué tan frágil es la línea entre la verdad y la muerte? Imagina despertar con el estruendo de helicópteros rasgando el cielo, el rugido de balas que atraviesan paredes y el grito de un pueblo que sabe que la justicia no siempre es lo que parece. Esta madrugada, en las entrañas de Michoacán, la Sedena capturó al supuesto asesino de Camilo Ochoa, el youtuber que se atrevió a desafiar al narco y al poder con su cámara. Pero lo que encontraron en el operativo no fue solo un sicario. Fue una caja de Pandora llena de secretos que amenazan con sacudir a México. Un video filtrado, libretas con nombres prohibidos y un símbolo que nadie entiende. Hoy te llevaré al corazón de una historia que no es solo sobre un crimen, sino sobre un mensaje que alguien quiso enterrar con sangre. Porque lo que pasó en Apatzingán no fue una captura, fue el inicio de una guerra que nadie está listo para pelear. El amanecer del 22 de agosto en Apatzingán, Michoacán, no fue como cualquier otro. A las 5:45 de la mañana, el silencio de la ciudad se rompió con el zumbido de helicópteros militares volando tan bajo que hacían temblar las láminas de las casas. Las calles, aún oscuras, se llenaron del eco de botas pesadas, motores rugiendo y órdenes gritadas a través de altavoces. Permanezcan en sus hogares, no graben. Los habitantes, acostumbrados al peso de la violencia, supieron de inmediato que esto no era un patrullaje rutinario. Era una cacería. La presa, un hombre conocido como El Ranas, de 30 años, señalado como el ejecutor material del asesinato de Camilo Ochoa, un youtuber que se había convertido en un dolor de cabeza para narcos, políticos y empresarios corruptos. Camilo, con su estilo crudo y sus transmisiones en vivo, había destapado cloacas que nadie quería ver, nexos entre funcionarios y carteles, traiciones internas y operaciones de lavado de dinero. Pero su último video, donde insinuaba un documental explosivo sobre un gobernador en funciones, fue el clavo en su ataúd. Hace un mes lo encontraron sin vida en una brecha de tierra caliente, con un mensaje escrito en sangre, por hablar de más. El operativo de esta madrugada no fue sutil. La Sedena desplegó un arsenal digno de una guerra: 10 vehículos blindados, 3 camiones artillados, 70 soldados y apoyo aéreo. Todo para capturar a un solo hombre. El Ranas corría entre callejones, saltando bardas y escondiéndose en casas a medio construir, pero la red ya estaba cerrada. Los militares lo tenían ubicado desde hacía días, gracias a interceptaciones telefónicas y la traición de un halcón que lo vendió por unas monedas. Pero lo que parecía una captura limpia se convirtió en un espectáculo de violencia. Cuando los primeros disparos resonaron desde una azotea, el pueblo entero se convirtió en un campo de batalla. Las ráfagas de ametralladoras hacían eco en las calles estrechas, rompiendo ventanas y perforando paredes. Un soldado cayó herido, su grito cortando el aire como un cuchillo. Los vecinos, atrapados en sus casas, se arrastraban por el suelo, rezando para que las balas no cruzaran sus techos. Era como si estuviéramos en Irak, dijo una madre de familia horas después, con la voz quebrada. El Ranas no tenía escapatoria. Acorralado, intentó resistir con una pistola vieja, pero un francotirador le atravesó la mano antes de que pudiera disparar. Cayó de rodillas, sangrando, mientras los soldados lo arrastraban por el polvo. Lo subieron a un camión militar, su rostro cubierto, su mirada perdida. Pero lo que los militares encontraron en las casas cercanas fue aún más perturbador. Libretas llenas de nombres, números y transacciones, teléfonos con mensajes cifrados, y un disco duro que, según los rumores, contenía información que podía cambiar todo lo que se sabe sobre Camilo Ochoa. La Sedena no tardó en salir a los medios con un comunicado impecable. Hemos detenido al responsable directo del homicidio de Camilo Ochoa. Esta acción demuestra nuestro compromiso con la justicia. Palabras frías, pulidas, diseñadas para calmar a la opinión pública. Pero en las calles de Apatzingán, la historia era otra. Los vecinos hablaban de casas destrozadas, puertas rotas, celulares confiscados, sin explicación. No buscaban solo al sicario, dijo un joven que grabó parte del operativo desde su azotea. Buscaban algo más grande, y ahí está el primer giro de esta historia. ¿Por qué tanto despliegue para un sicario de bajo nivel? El Ranas no era un capo,
ni siquiera un lugarteniente. Era un gatillero, un peón en el tablero del crimen organizado. Pero su captura fue exhibida como un trofeo nacional, con cámaras, drones y un guión digno de una película. ¿Era un mensaje para el cártel Jalisco Nueva Generación, al que se vincula al detenido? ¿O era un intento desesperado del gobierno por mostrar que tiene el control en un país donde la violencia manda? Lo más inquietante vino después. Durante la conferencia de prensa, un general con rostro de piedra dejó caer una frase que encendió las redes. Hemos encontrado material que arroja nueva luz sobre las actividades de Camilo Ochoa. ¿Nueva luz? ¿Qué significaba eso? Las especulaciones no se hicieron esperar. En Twitter, un periodista independiente soltó la primera bomba. Los teléfonos decomisados tenían mensajes entre Camilo y operadores del CNG, conversaciones donde supuestamente negociaba información y protección. ¿Era Camilo un héroe que denunciaba al narco? ¿O un peón que jugaba con fuego en ambos lados del tablero? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. El hashtag número 1, Justicia para Camilo, competía con número 1, Camilo traidor. Para unos era un mártir de la libertad de expresión, sacrificado por decir la verdad. Para otros, un oportunista que se metió en un juego demasiado peligroso. Si me pasa algo, ya saben de dónde viene, había dicho Camilo en su último video, una frase que ahora resonaba como una profecía. Pero las filtraciones no pararon ahí. Un portal de noticias publicó fragmentos de las libretas decomisadas, nombres de políticos locales, empresarios de la construcción y hasta un par de comunicadores, todos supuestamente ligados a Camilo. La narrativa oficial empezaba a desmoronarse. La captura de El Ranas no era el final de la historia, sino el principio de un rompecabezas más oscuro. ¿Qué escondía Camilo? ¿Era un denunciante valiente o alguien que cruzó la línea hacia el otro lado? Y lo más importante, ¿por qué la Sedena parecía más interesada en los objetos incautados que en el propio detenido? Mientras el convoy militar salía de Apatzingán rumbo a Morelia, las calles quedaron vacías. Nadie abrió sus negocios, nadie salió a comprar pan. El miedo se había instalado como un huésped permanente. En los grupos de WhatsApp los rumores corrían más rápido que las balas. Lo entregaron sus propios compañeros. Camilo sabía demasiado. Esto no va a parar aquí. Y en el fondo, una pregunta que nadie quería responder en voz alta. Si un sicario como El Ranas fue sacrificado con tanta facilidad, ¿quiénes son los que realmente mandan? La captura de El Ranas fue presentada como un triunfo, pero en Michoacán, la victoria huele a pólvora y sangre. Los teléfonos y libretas decomisados son más peligrosos que cualquier arma, porque guardan nombres que alguien quiere mantener en las sombras. Camilo Ochoa ya no es solo un youtuber muerto. Es una chispa que amenaza con incendiar un sistema podrido. Pero esta historia está lejos de terminar. Lo que viene en la segunda parte te hará cuestionar todo. Un audio filtrado, un político que tiembla y un documental que nunca vio la luz. ¿Estás listo para descubrir la verdad que México no quiere que sepas? Las calles de Apatzingán no se recuperaron del operativo. El polvo aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a pólvora y el eco de los gritos que quedaron grabados en la memoria de los vecinos. Mientras los noticieros nacionales repetían la narrativa de una Sedena triunfante, en los rincones oscuros de Internet y en los murmullos de las colonias, la verdad empezaba a tomar forma. La captura de El Ranas no era el cierre de un caso, sino la apertura de una herida mucho más profunda. Los objetos incautados, teléfonos, libretas, un disco duro, se convirtieron en el verdadero centro de la tormenta. Porque en México, los secretos guardados en papel o en bytes valen más que la sangre derramada en las calles. A las 10 de la mañana, mientras el general de la Sedena recitaba su discurso ensayado en una conferencia de prensa, un audio comenzó a circular en grupos de WhatsApp. Era una grabación cruda, llena de interferencias, pero con una claridad que helaba la sangre. Dos voces, presumiblemente halcones, del CNG, hablaban con urgencia. Ese güey sabía demasiado. Lo entregamos para que cargue solo. Camilo se quiso pasar de listo y mira dónde terminó. La frase cortaba como navaja. ¿Camilo Ochoa, el youtuber que denunciaba al narco, estaba jugando un doble juego?
¿O era una víctima sacrificada para silenciar algo mucho más grande? El audio se viralizó en horas, compartido miles de veces, alimentando la desconfianza hacia la versión oficial. En las redes, la polarización se intensificó. Los defensores de Camilo insistían en que el audio era un montaje, una estrategia para desacreditar a un hombre que se atrevió a señalar a los intocables. «Es muy fácil culpar al muerto», escribió un usuario en Twitter, mientras otro compartía capturas de los últimos videos de Camilo, donde hablaba de reuniones que olían a pólvora y traiciones que se pagan con sangre. Pero las filtraciones no pararon ahí. Un medio independiente publicó un reportaje que citaba fuentes anónimas dentro de la Sedena. Según estas, el Ranas no se resistió al arresto. Fue entregado como ofrenda, un chivo expiatorio para calmar las aguas, mientras los verdaderos responsables seguían en las sombras. Lo más perturbador vino de un periodista que aseguró tener información privilegiada. Camilo estaba trabajando en un documental. No era un video más de sus transmisiones en vivo, sino un proyecto ambicioso que prometía exponer vínculos entre un gobernador en funciones, empresarios de la construcción y el CJUTMNG. El material estaba incompleto, pero lo suficientemente sólido como para poner nerviosos a muchos. ¿Era ese el verdadero motivo de su ejecución? Lo mataron no por lo que ya había dicho, sino por lo que estaba a punto de revelar. En las libretas decomisadas, los nombres no eran de sicarios comunes. Había iniciales de políticos locales, números de cuentas bancarias, fechas de reuniones. Un nombre destacó entre los rumores: un diputado de Michoacán que canceló todas sus apariciones públicas el día del operativo. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. En los pasillos del poder, los murmullos crecían. «Si esas libretas se abren, muchos van a caer», dijo un analista político en una transmisión en vivo. Pero en México, las libretas incómodas suelen desaparecer. Los discos duros se pierden y los testigos nunca llegan a juicio. La captura de El Ranas dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué el CJUTMNG no intentó rescatarlo? En un pueblo donde los halcones vigilan cada esquina, la ausencia de un contraataque era sospechosa. «Lo dejaron solo porque ya no les servía», explicó un vecino en una entrevista anónima. «Aquí, cuando te entregan, es porque ya firmaste tu sentencia». La teoría de una traición interna cobró fuerza. El Ranas no era un pez gordo, pero sabía nombres, rutas, acuerdos. Su captura era conveniente para alguien, pero ¿para quién? ¿Para el gobierno, que necesitaba un trofeo mediático? ¿O para el cártel, que quería deshacerse de un eslabón débil? En los barrios de Apatzingán, el miedo no se disipó con la salida del convoy militar. Las familias seguían encerradas, los negocios cerrados, las calles desiertas al caer la noche. «Esto no termina aquí», murmuraba un taxista mientras esquivaba los retenes. «Cuando se llevan a uno, siempre viene la venganza». Los vecinos sabían que las represalias no distinguirían entre culpables e inocentes. En Michoacán, la violencia no es un evento, es un estado permanente. En la Ciudad de México, el caso de Camilo encendió una chispa de indignación. Colectivos de periodistas y activistas salieron a las calles con pancartas. No era solo un youtuber, era una voz. Exigían que se investigaran los nombres en las libretas, que se abriera el disco duro, que se revelara la verdad. Pero en un país donde la justicia se negocia en privado, sus gritos eran más un desahogo que una esperanza. Otros youtubers temerosos comenzaron a autocensurarse. Videos críticos fueron borrados, transmisiones en vivo canceladas. El mensaje era claro: hablar de más tiene un precio. Mientras tanto, los políticos nacionales jugaban sus cartas. Algunos se deslindaron de cualquier relación con Camilo, como si temieran que sus nombres aparecieran en las filtraciones. Otros aprovecharon la tragedia para ganar puntos electorales, posando como defensores de la libertad de expresión. Pero en los círculos de poder, el miedo era palpable. ¿Qué había en esos teléfonos? ¿Qué nombres estaban escritos en las libretas? ¿Y por qué la Sedena guardaba tanto celo con las pruebas? Un nuevo giro llegó con un reportaje extranjero que citaba a un exmilitar. Según él, el operativo no fue solo para capturar a El Ranas, sino para recuperar información que Camilo había acumulado.
Ese youtuber tenía más datos que muchos agentes de inteligencia, aseguró. Los mensajes en los teléfonos sugerían que Camilo negociaba con operadores del CERTA-ONG, no para traicionar, sino para protegerse. Quería garantías para moverse en zonas controladas por el cártel mientras grababa sus videos. Pero en el mundo del narco, los pactos son frágiles. Alguien decidió que Camilo sabía demasiado, y su ejecución fue un mensaje para todos. Nadie está a salvo. En Apatzingán, los niños seguían teniendo pesadillas con el sonido de los helicópteros. Las madres contaban cómo escondieron a sus hijos durante la balacera, cómo taparon sus oídos para que no escucharan los gritos. Los abuelos narraban, con la voz rota, cómo los soldados irrumpieron en sus casas sin explicación. La captura de El Ranas no trajo paz, solo un recordatorio de que la violencia es un huésped que nunca se va. La historia de Camilo Ochoa no terminó con la captura de su supuesto asesino. Al contrario, se convirtió en un espejo que refleja las grietas de un país donde la verdad es más peligrosa que las balas. Los teléfonos y libretas decomisados guardan secretos que podrían derribar imperios. Pero en México, los secretos incómodos rara vez ven la luz. El Ranas es ahora un trofeo enjaulado, pero los verdaderos titiriteros siguen moviendo los hilos desde las sombras. En Michoacán, la tensión escaló. Los retenes militares se multiplicaron, pero los vecinos notaron algo extraño. Patrullas locales evitaban ciertas zonas, como si supieran dónde no debían mirar. Una mujer, bajo anonimato, contó que vio camionetas sin placas rondando de madrugada, dejando mantas con el símbolo de un círculo roto. Era el sello del CERTA-ONG, una advertencia de que la captura de El Ranas no los había detenido. Van a regresar, siempre lo hacen, dijo, con la resignación de quien ya perdió la cuenta de las tragedias. En los días posteriores a la captura de El Ranas, Apatzingán se convirtió en un pueblo fantasma. El miedo se filtró como humedad en las paredes, y los rumores crecieron como maleza. Una nueva filtración sacudió las redes. Un video borroso, subido a un servidor anónimo, mostraba a Camilo Ochoa en una reunión clandestina. No era el youtuber desafiante de sus transmisiones, sino un hombre nervioso, negociando con figuras encapuchadas. «Quiero garantías», se le escuchaba decir, mientras una voz grave respondía. «Aquí nadie las da». El video, aunque de baja calidad, desató una ola de especulaciones. ¿Estaba Camilo atrapado en una red que él mismo ayudó a tejer? En paralelo, un segundo audio filtrado profundizó el misterio. Esta vez, era una conversación entre dos hombres no identificados, discutiendo un paquete que debía desaparecer. «Si las libretas se abren, se cae todo el castillo», decía uno. La mención de un jefe grande en Puebla avivó las sospechas sobre un político intocable. Los analistas comenzaron a conectar los puntos. El documental de Camilo no solo apuntaba al CERTA-ONG, sino a una red de lavado de dinero que involucraba constructoras y campañas electorales. Mientras tanto, en Apatzingán, las noches seguían oscuras. Los niños dibujaban helicópteros en sus cuadernos, y las madres cerraban las puertas con candados nuevos. La verdad sobre Camilo Ochoa seguía enterrada, pero las sombras que dejó su muerte crecían, alimentadas por un sistema donde los secretos son la moneda más valiosa. Y en ese silencio, el círculo roto del CERTA-ONG seguía marcando territorio, recordándole a México que el verdadero poder no se captura en un operativo. El eco de las balas sigue retumbando en Michoacán. Las libretas están bajo llave, los discos duros en manos de quienes deciden qué se revela y qué se entierra. Y mientras los noticieros celebran una victoria contra el crimen, la gente sabe que la verdadera batalla no es contra los sicarios, sino contra un sistema que los crea, los usa y los descarta. Camilo Ochoa quiso iluminar las sombras, pero terminó siendo devorado por ellas. Y la pregunta que queda, la que nadie se atreve a responder en voz alta, es: ¿quién será el próximo?